La repetición. Un ensayo de psicología experimental por Søren Kierkegaard. 13. Parte 2. 2. Al recibir la primera carta del joven amigo, su recuerdo se despertó en mi alma con toda fuerza y vigor, de suerte que no puedo decir que evoqué a sangre fría los hechos principales de su historia, ni muchísimo menos. Cuando leí en su carta la expresión no del todo desdichada de que yo estaba mal de la cabeza y era poco menos que un loco de atar, se me ocurrió de repente la siguiente idea. Ahora mi amigo acaba de descubrir un secreto, el más íntimo de todos los secretos que quepa imaginar, porque es un secreto guardado por una celosía que, por así decirlo, tiene más de 100 ojos. En el periodo de nuestra relación más estrecha, solía el muchacho decirme, con los rodeos y la circunspección de siempre, que yo era un poco raro. A esto, entre otras cosas no muy satisfactorias, se expone el que observa con todo su celo la vida de los demás, porque el arte del observador consiste en ofrecer a los que se confiesan con él ciertas garantías que los tranquilicen y ayuden a ser más comunicativos. Cuando la que se confiesa, por ejemplo, es una joven, reclama siempre del confidente una garantía positiva. El hombre, en cambio, se contenta con una garantía negativa. Esto tiene su razón de ser en el abandono y humildad típicos de la mujer, y por la otra parte en la soberbia y engreimiento propios del varón. Sin duda que en este último caso representa un enorme alivio para el penitente el saber de buena tinta que aquel con el que se confiesa, rogándole consejo y explicaciones, no está del todo en sus cabales, y, en el fondo, es un pobre loco que merece compasión. Así, desde luego, no necesita uno avergonzarse de nada. Hablar con un hombre semejante viene a ser lo mismo que si lo hiciera uno con un árbol o una piedra, algo que uno hace sencillamente por curiosidad, que es cabalmente la expresión que suelen emplear tales penitentes cuando alguien les pregunta ¿por qué frecuentan tanto al susodicho personaje? Un confidente, esto es, un observador de vidas ajenas, debe ser un personaje útil y ligero, como un pájaro, pues de lo contrario nadie le confía sus secretos. Lo primero que tiene que hacer es no manifestar demasiado rigor ético en sus juicios, y mucho menos no tratar de presentarse personalmente como un dechado de virtudes morales. Lo que se dice, todo un hombre. Al revés, ha de ser, a juicio de la gente, un hombre depravado, una nefasta campiña, un individuo del que se cuentan las historias más escabrosas y disparatadas. Y claro está, los penitentes se sienten muy a gusto confiándole a un hombre de tan admirable fama todos sus secretos. ¿Qué impedimento hay en confiárselos si ellos son unas personas infinitamente más decentes y escrupulosas? Un confidente de este tipo soy yo, y me aprovecho todo lo que puedo del buen concepto que la gente se ha formado de mí. En realidad, no me importa un bledo lo que la gente diga. Lo único que deseo de los hombres es poder tener acceso al contenido de sus conciencias. Este contenido lo peso 1 y 1000 veces, y cuando descubro una conciencia cuyo contenido da un buen peso en mi balanza, entonces ningún precio me parece demasiado elevado. Me bastó una lectura rápida y ligera de su carta para comprobar que su historia amorosa había dejado en el ánimo del muchacho una impresión mucho más profunda de lo que yo había supuesto. Por cierto, que yo nunca llegué a conocer su historia sentimental, pues indudablemente el muchacho me ocultó siempre algunas de sus emociones más íntimas. La razón es muy sencilla, puesto que antes me consideraba como un ser poco raro y ahora pensaba que yo estaba un poco mal de la cabeza. Lo que se dice un débil mental, cosa bastante distinta. En esta situación, al muchacho no le queda otra alternativa que la de hacer un movimiento religioso, lo que significa que el amor siempre empuja al hombre hacia adelante. Con esto se confirma lo que yo he constatado ya muchas otras veces, a saber, que la vida dispone de recursos infinitos y que el poder que la gobierna tiene una capacidad de intriga mayor que la de todos los poetas juntos. Dado el temperamento y las dotes naturales de este joven, yo siempre habría apostado, antes de conocer su historia,
que no se dejaría atrapar nunca en las redes del amor. Pero, al fin de cuentas, en el amor se dan también excepciones irreductibles a los casos típicos generales, que en todo se conforman a la regla. El muchacho poseía un espíritu poco común y, en especial, una imaginación colosal. Tan pronto como se puso en marcha su actividad poética, podía muy bien encontrar en ello suficiente ocupación para toda la vida. Particularmente se acertaba a comprenderse a sí mismo y se limitaba a gozar en privado las delicias del ajetreo espiritual y los pasatiempos de su fantasía. Esta forma de vida es el sucedáneo y la compensación por excelencia de las relaciones amorosas de cualquier tipo, a la par que descarta todos los inconvenientes y problemas fetales de tales relaciones, sin que por ello deje de ofrecernos un equivalente exacto de la belleza incomparable que entraña la felicidad del amor. Un hombre de semejante naturaleza y temperamento no tiene ninguna necesidad del amor de una mujer. Este hecho lo suelo explicar con el recurso al mito, diciendo que semejantes hombres fueron mujeres en una existencia anterior y ahora, una vez que han nacido y son hombres, recuerdan con frecuencia aquel su estado primitivo de la preexistencia. Para estos hombres siempre representará una perturbación el enamorarse de una joven, y ello siempre será, como consecuencia, en detrimento de su tarea típica de poetas, porque corren el riesgo seguro de pretender jugar el mismo papel de la mujer, cosa que resultaría tan desagradable para las mujeres de las que se enamoran y con las que se casan, como para ellos mismos, en el caso de haber dado ese paso en falso. Por otro lado, como he repetido tantas veces, mi joven amigo era un melancólico. Por eso, de la misma manera que su riqueza de espíritu y su colosal imaginación tenían que ser para él como un freno y un impedimento para no acercarse demasiado y mucho menos comprometerse con una joven, así su melancolía debería encastillarlo en el caso de que una belleza femenina lo atrapase en sus redes seductoras. Una profunda melancolía, con cierta tendencia a la simpatía y compasión, es y será siempre uno de los medios más perfectos que existen para desarmar y humillar las astucias de la mujer. Porque la muchacha que tenga éxito en su empresa de atraerse la simpatía de un melancólico, pobre la muchacha que tenga éxito en su empresa de atraerse la simpatía de un melancólico, porque en un tal melancólico, en el mismo momento en que se sentía atraído por ella, no podría por menos de hacerse preguntas tan inquietantes como las siguientes: ¿no cometes un pecado y una injusticia contra ella si te abandonas y dejas llevar por esos sentimientos que acaba de desatar en tu ánimo? ¿Pretendes acaso ser un obstáculo en su camino e incluso arruinar totalmente su vida? Lo equivaldría, de hecho, a decir adiós a todas las intrigas seductoras de la mujer. La postura que adoptó nuestro joven melancólico no fue, sin embargo, la descrita y normal en lo de su temperamento. De repente dio un giro insospechado y se puso de parte de la joven, sin el menor egoísmo. Estaba dispuesto desde el principio a ver en ella solamente los aspectos positivos de su enorme encanto, resaltándolos incluso más y mejor que ella misma era capaz de hacerlo, y admirándolos quizá más que lo que ella misma deseaba. Todo esto era lo que la joven podía esperar de él, porque no le ofrecería nada más por muchos años que durasen sus relaciones. Por todos estos motivos me parecía a mí imposible que el muchacho se enredara en una historia de amor. Increíble, pero así fue, como hemos visto. Y es que la vida es intrigante e ingeniosa. Lo que le tiene cautivado no es en realidad la amabilidad y los encantos de la joven, sino el remordimiento de haber sido injusto con ella y haber turbado así su vida. Se había acercado a ella sin pensarlo, a la ligera, y enseguida cayó en la cuenta de que aquel amor no era realizable en la práctica y que él podía muy bien llegar a ser feliz sin ella, feliz a su modo, claro está, y contando además con las nuevas posibilidades que ella había despertado en el orden de su actividad poética. Entonces se decide a romper las relaciones, desapareciendo como un muerto. Pero su conciencia le sigue atormentando, pues no puede olvidar ni por un momento que ha obrado mal y ha sido injusto
con la joven, como si fuera alguna injusticia romper unas relaciones que no pueden llevarse a feliz término. Si a estas alturas estuviera libre de prejuicios y alguien le propusiera: «Ea, amigo, ahí tienes a la joven de Marras, ¿deseas hacerle la corte de nuevo y enamorarte de veras?». «No, de ningún modo», replicaría él casi con toda seguridad. «No, no lo haría ni por todo el oro o cualquier otra cosa del mundo, porque sé muy bien los quebraderos de cabeza que estas cosas trae consigo y que no hay manera de olvidarlas jamás». Exactamente en estos términos debería plantearse a sí mismo la cuestión, si no quiere continuar engañándose. De hecho, está todavía plenamente convencido de que en el sentido humano no puede realizarse su amor. Al parecer, el muchacho ha alcanzado en la actualidad la frontera de lo maravilloso, y si este nuevo movimiento ha de ser verdaderamente real, es necesario que lo ejecute en virtud del absurdo. ¿Ama realmente a la muchacha? ¿O esta no es para la otra vez más que la simple ocasión o motivo que lo ha impulsado para la nueva dirección? Sin duda ninguna, que tampoco ahora le preocupa lo más mínimo la posesión de la muchacha, en el sentido propio y estricto de la palabra. Ni menos aún le puede preocupar las consecuencias de semejante posesión que semejante posesión entrañaría. Lo único que le preocupa y ocupa en este aspecto es la consideración puramente formal de qué es lo que podría suceder si volviera a reanudar las relaciones con la joven. El que ésta, por ejemplo, muriera al día siguiente de reanudar las relaciones, no representaría para él ningún motivo de amargura, ni siquiera lo consideraría propiamente una pérdida. Al revés, con ello habría encontrado al fin la paz y el reposo anhelados, porque aquella discordia y combate feroz que se había apoderado de todo su ser, al ponerse en contacto con la joven, acabaría por apaciguarse del todo por el hecho de que él había vuelto con ella. Tampoco en este otro caso es la muchacha para él una realidad, sino solamente como el puro reflejo de sus propios movimientos interiores y el acicate constante de los mismos. La muchacha, pues, tiene un significado enorme para él, pero no la olvidará mientras viva. Pero tal significado e importancia enormes no los tiene ella en virtud de sus propias dotes o encantos personales, sino solamente en cuanto se ha relacionado con él. Ella es, por así decirlo, como el confín y el límite del ser de él. Semejante relación, naturalmente, no es erótica. Desde el punto de vista religioso, se podría afirmar que es algo así como si Dios mismo se hubiera servido de la joven para casar al muchacho. Lo que no quiere decir que la muchacha por sí misma sea una realidad, sino poco más o menos, como una de esas moscas artificiales que se suelen poner en los anzuelos. Yo estoy completamente seguro de que mi amigo no conoce absolutamente nada de la vida de la joven, fuera del hecho de que mantuvo relaciones con ella en cierta ocasión, y desde entonces no ha podido dejar de pensar en ella ni un solo momento. Ella es, sencillamente, la joven, la muchacha en flor. Con esto ya tiene bastante, porque él, evidentemente, no se ha puesto jamás a considerar los detalles y cualidades peculiares de la muchacha, y menos aún hasta qué punto concreto podrían llegar, compartidas en toda una vida, su amabilidad, su gentileza encantadora, su fidelidad, su capacidad de sacrificio amoroso, en una palabra, todas esas cosas singulares que hacen tan atrayente a la mujer y por las que los hombres de ordinario pierden la cabeza, arriesgándolo todo y poniendo el cielo y la tierra en movimiento con el afán de conseguirla. Lo más probable es que nuestro joven no tuviera ni una sola palabra que responder a quien le rogara una explicación sobre la dicha y felicidad concretas que esperaba obtener de una relación propiamente erótica con la joven, porque este no ha sido nunca ni su problema ni siquiera su ilusión, ya que lo único que le ha tenido atareado en todo momento ha sido la cuestión de cómo mantener intacto su honor y amor propio, para lo cual no encontró otra salida mejor que desaparecer y dejar plantada a la pobre muchacha. Como si no hubiera sido más honrado y digno de su orgullo masculino
dominar todas sus inquietudes y temores realmente infantiles. Ahora quizá espera que se opere en él como un derrumbamiento o deformación de su propia personalidad, al menos a los ojos de los demás. Pero esto le trae sin cuidado, incluso lo desea, pues de esa manera se vengaría en cierto modo de la vida y del mundo, que se han burlado de él, haciendo que pasara por culpable en medio de su inocencia, y que toda su relación con la realidad en este punto fuera algo completamente absurdo y descabellado, de suerte que no le quedaba otro remedio que cargar con el San Benito de novio infiel ante todos los amantes de verdad. ¿No sería esta acaso una tarea impresionante para un temperamento poético?